Unidad 3. El neoliberalismo y la política de Estado en ciencia y tecnología. Presentación de la unidad. En esta unidad se estudia la realidad social histórica en la que estamos inmersos, lo que te permitirá entender los cambios mediante la reflexión del comportamiento de la estructura económica, procesos históricos y problemáticas de nuestro presente como país. Por ello, es fundamental entender el desarrollo de las fuerzas productivas del país y la política económica de Estado, así como la política de Estado en ciencia y tecnología, a través de tres temáticas históricas. 1. El neoliberalismo, crisis económica y política. 2. La globalización y el fin del siglo XX en México, y 3. El contexto sociopolítico de la investigación en ciencia y tecnología. Iniciemos la revisión de dichas temáticas tan influyentes y trascendentales en la sociedad actual. Propósitos. Reconocer la crisis económica y política de México a finales del siglo XX. Identificar las características de la política de Estado en ciencia y tecnología en el neoliberalismo. Analizar la política de Estado en ciencia y tecnología de México en una era global. Competencia. Analizar la política de Estado en ciencia y tecnología para determinar la influencia del neoliberalismo y la globalización mediante el estudio de casos específicos. 3.1. Neoliberalismo, crisis económica y política. Neoliberalismo. La profunda crisis que invadió el país hizo evidente que el modelo anterior, el del desarrollo estabilizador no compartido, que es una deformación del estado de bienestar de los revolucionarios en general y de Cárdenas en particular, se hallaba quebrado o inconcluso como proyecto nacional. Los gobiernos, desde Luis Echeverría sufrieron las consecuencias y cada uno de ellos propuso un modelo diferente para solucionarlo, hizo el intento de retornar al modelo cardenista original y obtuvo un fracaso estridente porque las condiciones ya no eran las mismas que en 1934. Existía ya una burguesía poderosa por más subdesarrollada que fuese, que para entonces ya había desarrollado sus organizaciones independientes, Consejo Coordinador Empresarial, CCE, Unión Nacional de Agricultores, etc. López Portillo quiso apoyarse en el petróleo recién descubierto y revalorizado, más bien inflarlo por las crisis internacionales, pero, debido a la imprevisión y precipitación de su gabinete económico, en especial del director de Pemex, poco tardó en sufrir un desengaño, los precios del producto se desplomaron y no hubo el excedente monetario que preveía. Entonces se percató de que el despilfarro en el que había incurrido al tratar de administrar la abundancia se revertía contra su régimen. Toca, pues, a Miguel de la Madrid instrumentar el gran viraje y a Carlos Salinas de Gortari el llevarlo a sus últimas consecuencias. Se abandonan los principios populares de la revolución y se trató de enderezar el país mediante los planes de estabilidad económica cuya base es la comprensión de los salarios y el despido masivo de trabajadores, principalmente en la burocracia. En la industria el despido se había producido por sí mismo al quebrar las empresas. Como complemento, se culpó de todo al desastre al populismo, pero se olvidaron de agregar que se trató de un populismo mal llevado y saboteado desde el poder. Basurto y Cuevas, 1992, 8-9. Por último, resalta progresivamente otra nueva modalidad del proyecto de hegemonía burocrática neoliberal en México, la instauración de mecanismos de control altamente individualizados en las esferas laboral y de aportación fiscal. En este caso, la llamada miscelánea fiscal, aprobada bajo el régimen de Salinas, y la discusión en torno a la Ley Federal del Trabajo, LFT, son algunas muestras de la creciente dimensión que asume la lógica tecnocrática para regular la conducta del ciudadano común. Basurto y Cuevas, 1992, 33. 3.1.1. Características de los gobiernos presidenciales de finales del siglo XX a la actualidad. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. En una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México resultó electo. Uno de sus primeros actos de gobierno fue la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad,
Pronasol, que tenía como propósito el mejoramiento de los niveles de vida, oportunidades de empleo, apoyo a las actividades agropecuarias, agroindustriales y microindustriales, además de la construcción de obras de infraestructura y ejecución de programas de desarrollo en regiones específicas. Logró revitalizar la economía de México, estimulando las exportaciones y apoyando el libre comercio entre los países de Centroamérica. Durante 1991 y 1992, Salinas concluyó con la reforma agraria, modificando el artículo 27 constitucional, declarando que la reforma agraria había terminado como una solución efectiva a los problemas del campo mexicano. Otros eventos destacables durante el mandato de Salinas de Gortari fueron la comercialización de Telmex, la privatización de la banca y la firma del Tratado de Libre Comercio. La venta de Telmex se hizo a través de una subasta pública, en la que participaron varios grupos extranjeros. Uno de los requerimientos determinantes era que la propiedad mayoritaria quedara en manos de mexicanos. Con motivo de esta privatización se inició la modernización de la telefonía en México. Con la venta de la mayoría de las paraestatales, como las encargadas de producción y almacenamiento de semillas, las de la industria petroquímica, la de producción de refrescos y textiles, el gobierno federal recaudó 13,000 millones de dólares, los cuales fueron destinados al pago de la deuda interna. Con este proceso se logró la descentralización y democratización del capital porque se promovió una mayor competencia, ya que en 1994 se autorizó la entrada de bancos extranjeros. El TLC, Tratado de Libre Comercio, se comenzó a negociar a fin de facilitar el comercio entre México y sus vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo entró en vigor en enero de 1994, tras ser aprobado por las cámaras legislativas de los tres países firmantes. Dentro del ámbito político, durante su mandato se garantizó una mayor transparencia y representatividad a los partidos de la oposición. Durante el último año de su gobierno, el 1 de enero de 1994, día en que el TLC entraba en vigor, en el estado de Chiapas se levantó una rebelión de indígenas, bajo el mando del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000. Fue designado por el presidente Salinas como candidato sustituto. Luego de tomar el cargo como presidente, Zedillo se enfrentó al legado de Salinas, una crisis financiera inmediata, la más severa de la década con repercusiones internacionales. Los inversionistas extranjeros y nacionales perdieron la confianza en un peso sobrevalorado, provocando en pocas semanas la caída de su valor en más de un 40% frente al dólar, causando quiebras de miles de compañías, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos a pagar sus deudas. En el aspecto social, el nuevo movimiento revolucionario de los zapatistas comienza a desequilibrar la paz social. En lo económico, y para salir a flote de la situación, el gobierno federal aplicó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Mientras culminaban las operaciones para que el FOBAPROA absorbiera la cartera vencida a los bancos, el gobierno federal recurrió a la creación del Programa de Capitalización Temporal, PROCAPTE, un instrumento alternativo para sanear el sistema financiero con el acceso rápido y en mayor volumen de capital extranjero y recuperar la solvencia de los bancos. La administración de Zedillo propuso a los deudores de la banca reestructurar sus deudas por medio de unidades de inversión, UDIs. Hubo una apertura política mexicana que permitió, en julio de 1997, la victoria electoral de Cuauhtémoc Cárdenas, PRD, como jefe de gobierno del Distrito Federal. Vicente Fox Quesada, 2000-2006. Es elegido presidente de la República ante un histórico triunfo sobre el Partido Revolucionario Institucional, PRI, con casi el 42.5% de los votos.
Fox se convirtió en el primer presidente de la historia moderna de México en no contar con la mayoría absoluta de las cámaras de diputados y senadores, razón que le impidió impulsar la aprobación de las 3 reformas más importantes que había planteado para su mandato. Reforma fiscal. Reforma energética. Reforma laboral. Recién inició su mandato, Vicente Fox tuvo pláticas con Estados Unidos para lograr una reforma migratoria. Sin embargo, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York congelaron toda posibilidad de llegar a un acuerdo. A pesar de todo, Fox logró ciertos derechos y apoyos para los mexicanos en los Estados Unidos como la expedición de la matrícula consular, que permitía a los inmigrantes mexicanos transitar libremente en los Estados Unidos, siendo requisito una antigüedad de residencia de 5 años como mínimo. Logró también una disminución del costo del envío de remesas por los migrantes y apoyó a una reforma en el Instituto Federal Electoral, IFE, para lograr el voto de los mexicanos en el extranjero, que fue puesta en marcha en las pasadas elecciones del 2 de julio del 2006. En el sexenio de Fox se implementó el programa de becas a estudiantes de escasos recursos de nivel primaria y secundaria, preescolar, maternal, y se dio apoyo económico a familias marginadas. En lo social, a finales del 2005, el presidente Fox declaró y puso en marcha un programa de ayuda económica a personas ancianas de escasos recursos, llamado 70 y más, que se implementó en marzo de 2006. Así como el aumento de asistencia en los servicios de salud a personas sin seguridad social, introduciendo el llamado Seguro Popular. Hubo una apertura mayor al derecho de expresión y la propuesta de mayor fiscalización de las instituciones, por lo que se creó el Instituto de Acceso a la Información, IFAI, para todos los ciudadanos. En este mandato crece de manera impresionante la migración a Estados Unidos. La generación de empleos y fuentes de ingreso continúa siendo un reto para México, así como la puesta en marcha de reformas que promuevan la competitividad y la oportunidad de contar con más recursos para dar respuestas eficientes a las legítimas demandas de la sociedad. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 2006-2012. Toma protesta el 1 de diciembre para el periodo 2006-2012. Entre sus acciones se encuentran los temas de seguridad, empleo, economía, salud y fuerzas armadas. En temas de seguridad declaró una nueva campaña contra el narcotráfico, en la que involucró al ejército mexicano, sobre todo en operativos especiales en diversos estados de la República. Propuso el aumento salarial de los militares mexicanos. Impulsó la modernización de los cuerpos policíacos del país, implementando programas y estrategias nacionales de seguridad como el proyecto Plataforma México que, entre otras cosas, se refiere a la existencia y puesta en marcha de un sistema único criminal en todo el país. En otros programas de seguridad se encuentra Limpiemos México, que está compuesto por 3 fases: zona en recuperación, escuela segura y centro de atención primaria de adicciones y salud mental. En materia penal, propuso una serie de reformas como un nuevo Código Penal único para toda la República. En cuanto a economía, al comienzo de su sexenio Calderón aplicó un decreto de austeridad en el cual se reducía el sueldo y el de sus secretarios de Estado. Además, se comenzó con los proyectos de primer empleo, eliminando las cuotas de los empresarios al IMSS durante un año cuando estos contraten personal de nuevo ingreso sin experiencia previa laboral y sin registro en el IMSS. A un mes de comenzar su gobierno, Calderón se enfrenta a la crisis que trajo la súbita elevación del precio del maíz y de la tortilla, llegando a duplicarse el costo de esta última. La intervención de la presidencia se dio a través de los secretarios de Economía, Agricultura y el director de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, y aunque se cree que fue una reacción muy tardía, desembocó en el Pacto Económico para la Estabilización de la Tortilla, provocando que el precio del alimento básico se estabilizara, aunque en algunos lugares de la República sigue siendo alto. Aplicó la reforma laboral en el Instituto de Seguridad y Servicio Social a los trabajadores al servicio del Estado, ISSSTE,
con la cual se individualizan las cuentas de los trabajadores del Estado y, además, creó un organismo dirigido por el ITSSSTE, llamado Pensioniste. En el sector salud propuso un nuevo programa de seguro universal para recién nacidos, los cuales tendrán un seguro de por vida, además de la reimplementación del programa de la Caravana de Salud. En materia de empleo, a su primer año de gobierno, la tasa de desocupación, TD, o tasa de desempleo a nivel nacional, fue de 3,23% respecto a la población económicamente activa, PA, porcentaje superior al observado en mayo de 2006, cuando se situó en 2,88%. Por otro lado, durante el gobierno de Calderón se entregaron 1.100.000 becas a estudiantes mexicanos, que es la cifra más alta que se haya otorgado en la República y también la cifra más alta de becas otorgada en América Latina. En marzo del 2007 recibió al presidente estadounidense George Bush, comprometiéndose a trabajar juntos para llegar a acuerdos que favorezcan a ambas naciones, destacando una vez más la necesidad de una reforma migratoria justa. 3.1.2. Aplicación de políticas públicas hoy. Para poder definir adecuadamente lo que es una política pública y entender el papel de la burocracia estatal, analizaremos lo que es la política y la definición de política pública. Con estos elementos podremos entender cuál es el significado y la importancia de la burocracia estatal. Política. Entiéndase la política como ciencia y arte de gobernar, que trata de la organización y administración de un Estado en sus asuntos e intereses, pero este arte de gobernar se da en el ámbito de lo público. Por lo tanto, una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, casual. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios, es una acción con sentido. Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y operadores. Aguilar, 2004. La política también es una actividad de comunicación pública, lo común a todos los ciudadanos que habitan en un Estado-nación. Los tres componentes principales de cualquier política son los principios que la orientan, la ideología o argumentos que la sustentan, los instrumentos mediante los cuales se ejecuta, incluyendo aspectos de regulación, de financiamiento, y de mecanismos de prestación de las políticas, y los servicios o acciones principales que se llevan o deberían llevarse a cabo de acuerdo a los principios propuestos. Por lo tanto, una política pública en general es la aplicación de ciertas medidas o estrategias gubernamentales para organizar en función de los recursos, intereses y ventajas existentes. Las políticas públicas estatales son las acciones de gobierno que buscan dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad. Se pueden entender como uso estratégico de recursos para resolver los problemas nacionales. Las políticas públicas se clasificarían de acuerdo a resultados en regulatorias, distributivas y redistributivas. Regulatorias. Poseen un marco normativo institucional. Distributivas. Propician dar a la población beneficios necesarios para su mantenimiento, bienestar y preservación, lo cual es función fundamental del Estado. Redistributivas. Consisten en la generación de ciertos recursos que posee el Estado para la población de manera equitativa y de acuerdo a sus necesidades. Las políticas públicas tienen que ver con recursos, planeación y aplicación de estrategias propias del Estado, pero este solo actuará mediante el gobierno, este es el Estado en acción, y sus instituciones, las llamadas instituciones burocráticas, las cuales están compuestas en nuestro país por los diferentes órdenes de gobierno. Los órdenes de gobierno en nuestro país son, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como sus órganos centralizados y descentralizados. Los primeros son de centralización administrativa, la cual es la forma fundamental en la que se encuentran organizadas las entidades públicas de carácter administrativo. Las entidades que forman parte de la administración pública central o centralizada reciben la denominación de órganos administrativos.
Los órganos administrativos que forman parte de la Administración Pública Federal son las Secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica. Los descentralizados se encuentran regulados por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Los organismos descentralizados son entidades creadas por la ley del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal. Su principal distinción con los organismos desconcentrados es que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Los organismos descentralizados tienen un régimen jurídico especial, es decir, el Congreso de la Unión crea una norma o serie de normas aplicables de manera exclusiva a dichos entes. Estas leyes le otorgan personalidad jurídica y, en consecuencia, se vuelve responsable de las decisiones que asuma para la realización de su objeto y los diferentes niveles de gobierno, como son los ámbitos municipales, estatales y federales y las diferentes secretarias de Estado, lo cual en su totalidad conforma la burocracia mexicana. Villamil, 2011. Para que funcione el gobierno, tal como lo hemos descrito en párrafos anteriores, debe existir el elemento humano, el cual está conformado por una de las anclas institucionales más importante, la burocracia. Con ella se cobra la efectividad del sistema democrático y la vigencia del Estado de Derecho. Es importante subrayar que la burocracia, vista desde esta perspectiva, es algo más que una planta de recursos humanos, es un aparato organizativo y o un sistema de empleo. Así la burocracia es en específico, un conjunto articulado de reglas y pautas de funcionamiento que se insertan en el Poder Ejecutivo, con la finalidad de dar continuidad, coherencia y relevancia a las políticas públicas, y de asegurar un ejercicio neutral, objetivo y no arbitrario de los poderes públicos. Es importante resaltar que la burocracia tiene que ver con organización, control y estructura del funcionamiento institucional. A manera de conclusión, la burocracia puede cumplir roles diversos y contradictorios en el proceso de elaboración de políticas, según se contemple desde su dimensión ideal de actor neutral y profesional, que garantiza la estabilidad, adaptabilidad e interés público de las políticas, o desde su carácter de recurso privado. El grado en el que la burocracia satisface unos u otros roles podemos suponerlo relacionado con algunas de las características de calidad de las políticas públicas. 3.1.3. Apertura y crisis económica. Modelo de desarrollo agrario moderno. Se logra una integración de la actividad agropecuaria con la industrialización y comercialización de sus productos, lográndose así un ciclo productivo completo. Los orígenes de este modelo son la necesidad real de activar la economía y alcanzar un desarrollo agropecuario acelerado. Este modelo comprende desde los años 40 hasta la década de los 70. Aquí la participación estatal es fundamental ya que estas entidades brindaban precios preferentes y créditos a sus solicitantes. El rasgo más significativo del periodo es la vinculación del proceso de industrialización a los sectores más dinámicos del campo mexicano, favoreciendo particularmente a la agricultura moderna que integra todos los aspectos tecnológicos posibles para el crecimiento del campo, como la utilización de modelos de riego, maquinaria, fertilización, insumos, etc., y la cual comenzó a desempeñar un papel muy importante en la economía del país. Warman, 2002. Este modelo fundó un patrón de desarrollo poblacional desigual y asimétrico entre el campo y la ciudad, favoreciendo la concentración de población en las grandes ciudades mediante la migración rural-urbana, lo que provocó una disminución de la población rural. Esta transferencia disminuiría, por un lado, la población rural, aumentando la productividad en el campo, y por el otro lado, desarrollaría un mercado interno importante con los nuevos salarios urbanos y los ingresos crecientes de la población rural que quedaba. Un último elemento, y que a la larga fue el que tuvo mayores resultados, tanto por los apoyos que tuvo como por el nuevo tipo de productor que generó, fue la de orientación de una parte de la producción para la exportación. Indudablemente esto fue una realidad en la economía mexicana entre 1945 y 1965, Flores, 1991.
La modernización favoreció el desarrollo de una estructura económica concentrada en unos cuantos polos productivos industriales, y acentuó el efecto nocivo de los mecanismos que contribuían al empobrecimiento de los campesinos y tenía como consecuencia el incremento de la pobreza entre los distintos sedimentos rurales e indígenas que tuvieron que sostener su reproducción en el trabajo de sus parcelas y en salarios temporales como jornaleros al tener que tomar la decisión de migrar hacia los Estados Unidos, a las ciudades o hacia otras zonas rurales con mayor desarrollo, a fin de complementar los ingresos. El modelo de la industrialización afectó negativamente al sector rural. Para 1982, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, consideraba que aproximadamente el 80% de las unidades de producción agropecuaria del país se ubicaban en los estratos denominados como unidades de infrasubsistencia y subsistencia. Ahora se manejan otros términos, como son la clasificación de la pobreza. En ese momento, la infrasubsistencia tenía que ver con no tener los satisfactores mínimos y la subsistencia con tener lo mínimo indispensable para vivir, las cuales para sobrevivir tenían que depender del jornaleo, artesanías, migración, etc. Modelo agrario asociado a la apertura global. Este modelo comprende desde los años 70 a la fecha. Se distingue por el agotamiento del modelo económico basado en la sustitución de importaciones y por la modernización agraria, con la apertura comercial de las fronteras nacionales y el libre mercado. Este periodo se da de manera inicial en los mandatos de Luis Echeverría al de Miguel de la Madrid, en donde México ingresa al concierto globalizador y democratizador mundial, donde la participación del Estado disminuye y se incrementa la postura de libre comercio, situación que es indiscutible en los mandatos de Salinas de Gortari, Zedillo y Calderón, que mostraron su apertura comercial, la disminución estatal en los aspectos productivos y de desarrollo industrial. A partir de los años 80, se observa un dinámico desarrollo de la agricultura moderna de exportación, el uso de nuevas tecnologías en la producción agrícola, a la vez que se diversifican los destinos migratorios de la población rural y aumenta la migración al extranjero. Este modelo de desarrollo hasta hoy sigue siendo el predominante y ha tenido un fuerte impacto negativo, particularmente para el campo mexicano, lo que nos lleva a una crisis del sector agrícola. Algunos de los principales indicadores económicos en México con la inserción del sector agropecuario a la globalización han agudizado la crisis del sector agrícola. Por parte del Estado, la crisis se manifiesta en ciertas acciones específicas. 1. La reducción del presupuesto público para el campo. El crédito al campo se calcula que decreció en un 60%. En el caso de la inversión pública esta disminuyó a niveles mínimos, esto es, al 2.4%. Montoya, 2007. 2. En la falta de estrategias de apoyo diferenciado para las diversas agriculturas nacionales. 3. En el desmantelamiento de las instituciones de fomento, comercialización y asistencia técnica para el sector, sin instituciones mercantiles de reemplazo. Ibarra, 2006. Alberto Montoya, 2007, refiere que en las dos últimas décadas, México ha venido reduciendo su presupuesto público para el campo como proporción del PIB, y ha desmantelado instituciones de fomento, comercialización y asistencia técnica, hasta los límites de irresponsabilidad histórica. La inversión productiva, crédito para capitalizar el campo, desarrollo de infraestructura de riego, la comercialización y la distribución, han sido abandonadas por el Estado mexicano, en tanto que los presupuestos se han orientado principalmente a la compensación de los precios, ante los menores precios internacionales derivados de la apertura comercial, ocasionando una pérdida sistemática de rentabilidad y competitividad del sector. Los nuevos actores económicos y políticos son las empresas comercializadoras extranjeras, Montoya, 2007, y más aún ante la inactividad del aparato gubernamental frente a los intercambios inequitativos derivados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. La crisis del campo se ha reflejado en términos económicos en la reducción del aporte del sector agropecuario al Producto Interno Bruto,
PIB, en 2004 se situó en solo un 5.3% a pesar de que en el 2001-2004 aumentó a una tasa que duplicaba a la del PIB total. Ruiz Funes, 2005. Existió una disminución del ritmo de crecimiento del producto agropecuario al pasar de 3.2% anual en 1960-1980 a 1.6% entre 1990 y 2000, y una baja en la producción de la industria alimentaria, a razón de un 5.4% entre 1960 y 1980 a un 3% en el periodo comprendido de 1982-2000, / 2006. Los efectos negativos de esta crisis se expresan también en el déficit de la balanza comercial agropecuaria y en el desequilibrio del comercio en el sector, en los bajos rendimientos de los precios de los productos agrícolas regionales, y en una creciente dependencia alimentaria. En 1995, la balanza comercial agroalimentaria registraba un superávit de más de $500 millones. En 2001, había un déficit de $2.048 millones. De hecho, desde 1994, el país ha importado alimentos por $78.000 millones, cifra superior a toda la deuda pública externa. Montoya, 2007, Ruiz Funes, 2005. De 1990 al año 2000 las exportaciones agropecuarias se han incrementado de 2.2 a 3.9 mil millones de dólares, mientras que las importaciones han aumentado de 2.1 a 5.1 mil millones de dólares. Las exportaciones agroindustriales han crecido de 1.1 a 4.2 mil millones de dólares, mientras que las importaciones han aumentado de 2.7 a 5.9 mil millones. En lo que se refiere a la producción agroalimentaria, las exportaciones se estiman en 1990 a razón de 3.3, y en el año 2000 en 8.1 mil millones de dólares, mientras que las importaciones en este rubro han registrado un significativo incremento, pasando de un 4.8 a 11.1 mil millones de dólares, / 2006. El mercado exportador agrario se concentra en los Estados Unidos, con 2/3 de las ventas totales, lo que beneficia principalmente a un pequeño segmento de un 3% de agroexportadoras con producción de legumbres, hortalizas, flores y frutas, 77% de las ventas foráneas, y, en menor medida, a otros tipos de explotaciones agrícolas de productos pesqueros y azúcares, y a la preparación de cereales, y sobre todo, a los productos bases para la preparación de las bebidas alcohólicas, 45% de las ventas al exterior, / 2006. De acuerdo con datos del Consejo Nacional Agropecuario, en los últimos 10 años, el ingreso de los productores agropecuarios ha disminuido en un 24.5% en términos reales, la rentabilidad de las actividades del campo en 16%. Montoya, 2007. Pérdidas de ingresos y rentabilidad, que se refieren en su mayoría a los agricultores de productos primarios, que dependen del mercado interno y que compiten en total desventaja con el mercado internacional, han recibido poco apoyo por parte de las políticas y programas gubernamentales. Se ha modificado la estructura productiva agrícola, impactando de manera diferenciada en las diversas agriculturas nacionales. Al referirse al impacto del Tlcán en el campo mexicano, Urrieta, en su artículo La crisis 8 agropecuaria, una oportunidad para el campo, 2004, afirma que esta diferenciación depende de la superficie de la tierra y su calidad productiva, la tecnología utilizada, la ubicación y los canales de acceso al financiamiento, entre otros factores. Este juego diferenciado de afectaciones asimétricas irá operando en los próximos años en todos aquellos casos de desgravación, derivados del Tratado de Libre Comercio con EUA y Canadá. Por una parte, se ha fortalecido la agricultura en ciertas zonas y tipos de cultivos, particularmente la orientada hacia el desarrollo comercial y de exportación. Una agricultura comercial con enormes inversiones, con capital altamente tecnificado y con una producción intensiva y muy dinámica que destina la mayor parte de sus productos a la exportación y al abastecimiento de productos básicos al mercado nacional.
Por otra parte, se ha generado el deterioro y empobrecimiento de un sector de la agricultura orientada hacia el autoconsumo, que emplea una tecnología tradicional caracterizada por la producción de alimentos básicos para la subsistencia, fundamentalmente frijol y maíz, y por una baja rentabilidad comercial, que abastece los mercados locales y el nacional, además, con muy poco apoyo por parte de las políticas agropecuarias y falta de instituciones que permitieran al agromexicano enfrentar los efectos negativos del modelo económico globalizador. Ibarra, 2006. En esta crisis, las economías tradicionales rurales e indígenas no pueden competir con la producción agrícola comercial y de exportación, lo que favorece la migración de campesinos y de indígenas hacia zonas agrícolas con mayor desarrollo, por no contar con la capacidad productiva, lo suficientemente moderna y atractiva para los productores a gran escala. Para estos grupos sociales aumenta la necesidad de salir de sus comunidades para vender su fuerza de trabajo, como jornaleros agrícolas, en otros países como los Estados Unidos y Canadá, así como a los complejos agroexportadores ubicados en el norte, en el noroeste, y en algunas entidades del sureste del país, zonas en donde hay menores patrones de riesgo a los que enfrentan en sus comunidades de origen, y donde existe una mayor certidumbre en las fuentes de empleo. PNUD, 2007. Esta crisis del sector agrícola provocó el incremento de la población urbana y el abandono total de las áreas agrícolas. Fin de la política económica de estabilización y el inicio a la transición. La segunda mitad de la década de 19.601 corresponde a los años del deterioro político y la toma de conciencia de que el crecimiento económico no había llegado al desarrollo pleno. Los eventos de 1968 sacudieron la conciencia nacional, a partir de entonces empezó a desaparecer la autocomplacencia política. Los años que corresponde de 1968 a 1973 configuraron lo que se ha dado por llamar la crisis, cuya nota primordial, desde el punto de vista del ejercicio del poder presidencial, fue la búsqueda de soluciones y adecuaciones para enfrentarla, pero sin cambiar la esencia de un Estado interventor ni la naturaleza de las alianzas que le daban sustento, definidas desde 1946. El modelo de economía mixta, como ya lo has visto, es un sistema económico en el que participan empresas privadas y empresas del Estado. Las empresas públicas, también conocidas como empresas paraestatales o descentralizadas, nunca tuvieron el propósito de sustituir a las empresas privadas en la producción de bienes y servicios. Las empresas paraestatales o descentralizadas son establecidas con recursos públicos y administradas por el gobierno. Surgieron con el propósito de apoyar la satisfacción de necesidades de carácter social, acelerar el desarrollo industrial y apoyar a las empresas privadas. La nacionalización de la industria eléctrica en 1960, por ejemplo, se produjo como una opción para enfrentar los problemas de reestructuración de la industria por parte de los empresarios. El presidente de la República, Adolfo López Mateos, en su tercer informe de gobierno, declaró que con la compra de las empresas eléctricas, la nación será la única propietaria de una fuente vital para su desarrollo. Las empresas públicas, como Petróleos Mexicanos, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, CFE, Nacional Financiera, NAFIN, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, CONASUPO, Lotería Nacional, e ISSSTE, estuvieron orientadas a la producción de servicios públicos como transporte, comunicaciones, materias primas, energéticos, salud y seguridad social. Al comenzar un proceso de globalización creciente de la economía mundial, se puso en entredicho a los estados con políticas keynesianas, desarrollados y en vías de desarrollo por igual. De 1968 a 19.742 desapareció de México el optimismo y la seguridad de haber logrado la estabilidad política y el crecimiento político único y perfecto. Después la economía será la vía de aplicación del proyecto estatista, quedando al servicio de la recuperación de la estabilidad política. Para 1965 el nuevo gobierno quedó atrapado en la lógica del desarrollo estabilizador que exigía mantener intacta la legislación fiscal,
excesivamente favorable al sector privado y, con reducción al gasto público de salud pública y educación. Así el llamado Proyecto Nacional Revolucionario prevaleció hasta que se dio el desplome de las finanzas públicas tras el boom petrolero de 1978-1981, fue entonces que se mostró ya inviable la continuidad del Estado benefactor a la mexicana, populismo de alto perfil, ya que un relanzamiento de la economía nacional presupondría, en los años 80, un creciente debilitamiento de los segmentos sindicales en el escenario político, elementos que durante décadas acataron la disciplina corporativista del presidencialismo, Basurto y Cuevas, 1992, 31. Lo que fue un proceso de renovación en las vías de acceso a la burocracia gobernante desde el echeverrismo, consiste en imaginar progresivamente al partido oficial como escenario central de reclutamiento de la cúpula estatal. La parte más visible de este fenómeno se dio en el ritual de nombramiento del sucesor para el cargo del Ejecutivo. Así, Luis Echeverría nombra a José López Portillo como heredero al trono 3, funcionario hasta entonces ligado al campo administrativo, secretario de Hacienda, y que fungió como puente de enlace en el flujo de crédito extranjero a las finanzas estatales. Posteriormente, López Portillo nombra a Miguel de la Madrid IV, titular de la Secretaría de Programación, dependencia creada en 1976, como sucesor, quien tenía una trayectoria similar a su antecesor y mantuvo antes de ser presidente, la égida sobre los gastos públicos globales. Igual proceso de designación hubo en el caso de Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación en el régimen lamadrista, Basurto y Cuevas, 1992, 32. 3.2. La globalización y el fin del siglo XX en México. El mundo actual vive una reordenación social, económica y política casi sísmica. Las reglas del juego en las relaciones internacionales han cambiado vertiginosamente, el tablero geopolítico ha sido violentamente transformado, los fundamentalismos se arraigan en ciertas regiones y ahora se habla de fronteras entre civilizaciones, Huntington, 1991, más que de fronteras tradicionalmente concebidas en mucho tiempo. México se encuentra inserto en dicha dinámica global, se transforma para el exterior principalmente como socio de Estados Unidos y Canadá, por supuesto que esto es un arreglo desigual, ya que ambos países poseen economías desarrolladas y México aún no termina sus procesos económicos, políticos ni sociales. La llamada transición política hacia una democracia más plena es un proceso no solamente en términos electorales, sino que se busca una democracia totalmente acabada y en busca también de la estabilidad económica necesaria para el crecimiento y desarrollo óptimo. Para intentar comprender el fenómeno de la globalización en México, este debe ser apreciado como un fenómeno repetitivo en las pulsaciones de los ciclos históricos, ciclos que han propiciado el desarrollo del país. Por ejemplo, los cambios autoorganizativos de sistemas complejos que más se han evidenciado, sucedieron cuando se instauró el capitalismo comercial y el desarrollo después de la época revolucionaria, y continuaron con mayor énfasis con la introducción de nuestro país a tratados comerciales en el salinismo, TLCAN, el cual incluyó a México en un esquema comercial desarrollado. Asimismo, entró en crisis el macromodelo keynesiano, proteccionista, y con ello fue necesario pensar en una sustitución real en las economías reinantes donde el libre cambio y las economías dominadas fueran el modelo a seguir, el llamado modelo neoliberal. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el inicio de un cambio de época. Desde entonces se demolió la cortina de acero, se desintegró el llamado bloque socialista. Este cambio de época que vive Occidente está conectado a cambios profundos globales, estos procesos son la revolución científico-técnica y sus derivaciones tanto hacia el modo de producción como hacia el plano de la gestión. Las transformaciones del mundo del trabajo y su impacto sobre la sociedad, y la globalización económica. Podríamos calificar a la globalización como un cambio civilizatorio,
atento a la amplitud y profundidad de las transformaciones ya operadas y las que siguen produciéndose, generando la vinculación del mismo con la política y la economía. La globalización es un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales. Este proceso no es nuevo, viene desarrollándose paulatinamente desde 1950 y tardará muchos años aún para completarse, si la política lo permite, de la Dehesa, 2001. Por tanto, llamamos globalización al proceso político, económico, social y ecológico que está teniendo lugar actualmente a escala planetaria, por el cual cada vez existe una mayor interrelación económica entre unos lugares y otros, por alejados que estén, bajo el control de las grandes empresas capitalistas, las multinacionales. De tal modo se puede explicar cómo el mundo del trabajo sufrió también fuertes modificaciones. En todo el orbe capitalista se observa una tendencia señalada de aumento del nivel de desempleo. El supuesto éxito capitalista abrió definitivamente las puertas al desarrollo de las tendencias hacia la globalización que el propio sistema poseía dentro. En términos generales, puede decirse que la globalización es un fenómeno pluridimensional, es decir, que compromete a una multitud de dimensiones de la vida social, económica y política y que tiene por escenario al mundo. En su dimensión económica, la globalización puede ser entendida como una nueva fase de expansión capitalista y sus características son: tendencia a la apertura de los sistemas económicos nacionales y, por lo tanto, disminución o cese de políticas estatales reguladoras o proteccionistas. Notorio aumento del comercio internacional. Expansión de los mercados financieros. Incremento de la movilidad internacional de los factores de la producción. Prioridad de la innovación tecnológica. Aparición de elevadas tasas de desempleo. A consecuencia de esto existe aumento de la interdependencia de los países o economías diferentes, y consolidación de una definida tendencia a la formación de polos económicos regionales. Tres motores de la globalización: liberalización, desregulación y privatización. La economía globalizada ya ha incorporado la condición de los costos laborales y de la presión impositiva como elementos muy significativos en materia de radicalización de inversiones por parte de las empresas. Esta dura realidad la encontramos al analizar la competencia entre Brasil y Argentina en su lucha por conseguir capitales. La conformación de un escenario global pero también fragmentado impacta sobre el plano de los actores sociales. En el pasado los principales actores eran de naturaleza nacional, tanto en el plano internacional como en el autóctono. En el plano internacional actuaban los Estados nacionales, en el doméstico, los partidos políticos, sindicatos, fuerzas armadas, etc. Hoy es perceptible la presencia de una compleja trama tejida por actores nacionales, transnacionales y subnacionales tanto en el plano internacional como en el doméstico. La globalización explicada a partir de la formación de otros bloques económicos, la llamada transformación en el sistema internacional. La desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, URSS, significó el fin de la bipolaridad existente hasta entonces. Desapareció la bipolaridad que estructuró las relaciones internacionales desde la posguerra, sin embargo, no sobrevino un mundo unipolar. Los Estados Unidos quedaron como la única superpotencia militar. Pero el desarrollo de la globalización impulsó cuatro superpotencias económicas: Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón. El incremento de la interdependencia económica entre los distintos países hace que sus economías individuales se necesiten cada vez más. Pero, al mismo tiempo, la competencia se hace cada vez más exigente entre ello. Rol del Estado y su autoridad en la globalización. La globalización trae aparejada una disminución de la autoridad de los Estados y, en consecuencia, una reducción del principio de soberanía estatal. Esto significa también que sus fronteras sean más porosas y menos significativas. De este modo el territorio,
considerado un rasgo esencial de la definición de Estado, empieza a convertirse en una figura frágil, sin dejar de mencionar a los países en vías de desarrollo, con referencia a la vulnerabilidad externa que ha dejado el fenómeno de endeudamiento externo y una de sus secuelas más evidentes, el monitoreo por parte de las agencias internacionales de financiamiento, al que han quedado sujetos. Eso también habla de la pérdida de autoridad por parte de los Estados. La globalización es irreversible. No es imposible que los países que intervengan en esta puedan conseguir resultados favorables por la vía de controlar o modificar algunas de sus facetas o resultados. Pero el fenómeno, en términos generales, ha llegado para quedarse. Si bien el proceso es calificado de irreversible, los estados o naciones no están obligados a participar de este proceso en curso. Pueden o no hacerlo. Es decir, que hay márgenes para la elección, el proceso no es mecánico, inevitable o uniforme, simplemente se los califica de irreversible porque tienen ya una amplitud considerable, abarcando a prácticamente todas las economías significativas del planeta. La globalización en México. Para poder explicar este proceso primero debemos considerar el surgimiento neoliberal en México. Con la llegada de Miguel de la Madrid Hurtado a la presidencia de la República en 1982 se inicia una serie de cambios estructurales en la política y la economía de México. En política, representó el arribo de un grupo de la burocracia en el poder denominado tecnócratas, grupo que desplazó a los políticos de viejo cuño, cuya característica principal era la sensibilidad política sobre las necesidades de las clases populares, derivada del contacto constante a través de muchos años de desempeño en puestos de elección popular. En economía, representó el abandono de la teoría keynesiana, el intervencionismo y el dirigismo estatal y del Estado benefactor vigente desde 1917, para dar paso a la teoría monetarista y al Estado neoliberal que revive los principios básicos del liberalismo clásico, basado en el individualismo, la igualdad de oportunidades, la libertad de hacer todo aquello que la ley no prohíba, y en la existencia de un Estado que asegure por todos los medios la paz pública, garantice la propiedad, y propicie el crecimiento material. La tecnocracia mexicana está representada por los tres últimos presidentes, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Todos ellos tienen en común el hecho de haber cursado estudios de posgrado en economía o administración pública en prestigiadas universidades en el extranjero. El arribo de los académicos al poder en México de manera importante se inició desde 1970. Cuando la participación del Estado en economía se hizo más significativa. Existe la creencia generalizada, tanto en México como en otros países, que los tecnócratas aplican criterios científicos a problemas sociales, que sus programas político-económicos desatienden a los sectores populares, que favorecen con sus acciones al capital nacional y extranjero, que tienen tendencias autoritarias y que los resultados más importantes de los programas de gobierno son observables en términos macroeconómicos que solo benefician a las empresas y en la acentuación de la pobreza individual. El ascenso de los tecnócratas en México está muy ligado a la crisis económica iniciada en los años 70, en consecuencia, su elección estaba encaminada a encontrar la solución a las dificultades económicas aplicando fórmulas y diseñando estrategias a partir del conocimiento de la ciencia económica. En este sentido, fueron aplicados distintos programas, como el Programa Inmediato de Reordenamiento Económico, PIRE, el Programa de Aliento al Crecimiento, PAC, los Pactos de Solidaridad y Reactivación Económica, buscando la estabilización de la economía, detener la caída del peso, reducir la inflación y reactivar el crecimiento económico. Algunos resultados favorables en términos macroeconómicos fueron observados a principios de los 90, cuando se logró reducir la inflación a un dígito, 9%, reactivar las exportaciones no petroleras y reducir sensiblemente el desempleo, volviendo a derrumbarse la economía nacional con la crisis de finales de 1994.
México penetra el círculo globalizador, comprometido por las circunstancias internacionales y el componente ideológico de un grupo que toma decisiones a través del poder político y económico. En el caso de México, existen sectores en el norte y centro del país con un alto desarrollo, equiparable a los países del primer mundo, con tecnología de punta, con un elevado índice de uso de Internet y una amplia cultural satelital, lo cual bien podría catalogarse como postmodernos. También se dan los sectores periféricos de pobreza, no solo los tradicionales como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, sino los islotes incrustados aquí y allá, dentro y fuera de la urbe y el campo, el problema indígena y la cultura de la impunidad, todo lo cual puede etiquetarse como premoderno. Estos elementos han servido de cohesión sociopolítica y, ¿por qué no decirlo?, de sobrevivencia al Estado-nación mexicano. En conclusión, la globalización como fenómeno mundial ha provocado enormes cambios en el mundo y México no es la excepción. Las diferentes cumbres realizadas demuestran que la globalización tiene numerosos elementos para pensar escasamente que desaparecerá, pero es posible aún mejorarla o corregir sus fallos. Este proceso globalizador interviene en todos los sectores de la sociedad y en las culturas subdesarrolladas, y tiene, además, una influencia benéfica. 3.2.2. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La existencia de tratados de libre comercio es parte de los procesos globalizadores de escala mundial. Un ejemplo de esto es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TLCAN, celebrado en el año 1992, entre Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, siendo en ese momento presidente de México Carlos Salinas de Gortari, esto con la finalidad de estar dentro del Concierto de Naciones. El concepto de concierto nacional se da en la época moderna en las cuales firman, tratan y acuerdan sobre los aspectos de organización política, económica y social. En este punto Salinas proponía a México, como parte del primer mundo o países desarrollados, lo anterior dado que la estructura de los países con los que se firmaba dicho tratado era de estabilidad y control económico. Por tal motivo, primero explicaremos qué es el Tratado de Libre Comercio, TLC, y, posteriormente, el origen, significado y desarrollo del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TLCAN, en México. Definición de Tratado de Libre Comercio, TLC. Un tratado de libre comercio es un contrato entre dos o más países, o entre un país y un bloque de países, que es de carácter vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio, y cuyo objeto es eliminar obstáculos al intercambio comercial, consolidar el acceso a bienes y servicios, y favorecer la captación de inversión privada. Con el fin de profundizar la integración de las economías, el TLC incorpora, además de temas comerciales, aspectos económicos, institucionales, de la propiedad intelectual, laborales y medioambientales, entre otros. Para resguardar a los sectores más sensibles de la economía, el TLC apunta al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países que lo negocian y establece foros y mecanismos para dirimir controversias comerciales. Ahora trataremos de analizar lo que ha significado el TLCAN en México, así como los efectos en la política económica. Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TLCAN. El TLCAN impulsa el crecimiento económico y el comercio dinámico, estimula la inversión y, al mismo tiempo, crea alianzas productivas, se adapta a la pequeña y mediana empresa en un marco de justicia y certeza. Los socios del TLCAN promueven la protección del medio ambiente y ofrecen mayores oportunidades de trabajo en América del Norte. Audley, 2003. Antecedentes del TLCAN. Desde la perspectiva histórica, el TLCAN es producto de dos hechos de gran trascendencia, uno de Estados Unidos, y el otro de México. Para Estados Unidos los años 70 fueron el inicio de un proceso económico que se profundizó en los 80, esta pérdida de poder económico tuvo efectos notables, disminución de su presencia económica en el resto del mundo, pérdida de su hegemonía mundial, y como resultado, el fin de la supremacía estadounidense.
Bajo este esquema, México y Canadá se hicieron muy atractivos para el mercado de Estados Unidos, México por el menor costo de su mano de obra, y Canadá por la disponibilidad de sus recursos naturales. El TLCAN se inserta en un contexto de cambio estructural internacional y de modernización en México. Para encadenar reformas y profundizar cambios en los sectores de autos, textiles y vestido, en el financiero, las telecomunicaciones y el transporte terrestre, los aspectos laborales y ambientales quedaron incorporados parcialmente, dejando fuera la energía básica y la migración. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no tiene un origen puramente comercial, sino que más bien es parte de la estrategia geopolítica de los Estados Unidos de América para recuperar su estatus hegemónico. El debilitamiento se hace más evidente cuando los Estados Unidos, al demandarles al grupo de países asiáticos liberalización de sus economías, reevaluación de sus monedas, expansión de sus mercados externos, apertura de sus mercados internos a productos americanos, privatización de empresas estatales, etc., estas naciones no cedieron a estos intereses por contar con condiciones económicas y geopolíticas que les permitían rechazar o adoptar estos cambios a su propio ritmo, sin afectar el rumbo de su desarrollo. El TLCAN en acción. El TLCAN es un instrumento jurídico abocado a regular el comercio entre los países firmantes, que tiene como objetivos, eliminar barreras al comercio, promover condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, establecer procedimientos efectivos para la aplicación del tratado y la solución de controversias, fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral. Los principios y reglas del tratado son, trato nacional, nación más favorecida y aplicación de reglas de origen. El acuerdo enumera en un anexo las exclusiones referidas por los diferentes niveles de gobierno dentro de cada país, Sánchez, 2007. A continuación revisaremos las características del TLCAN. Constituye un espacio preferencial, recreado mediante reducciones arancelarias y supresión de restricciones cuantitativas, relativamente cerrado, con reglas de origen regional, en beneficio fundamentalmente de las empresas de Estados Unidos, que tienen un alto grado de interdependencia con Canadá y México. Es un área caracterizada, además, por las fuertes asimetrías de que se partía prácticamente en todos los órdenes, financiero, comercial, productivo, de población, de sistemas de seguridad social, de salarios, de productividad y de configuración básica de los mercados laborales. Álvarez, 1994 y 2000. Con el TLCAN México y Estados Unidos se comprometieron a eliminar de inmediato sus barreras no arancelarias mediante su conversión al sistema arancel cuota o, en algunos casos, simplemente aranceles y la eliminación de los aranceles en una amplia gama de productos. Las barreras arancelarias entre México y Estados Unidos se eliminaron en el 2004 después de 10 años de la entrada en vigor del TLCAN, salvo los aranceles de ciertos productos extremadamente sensibles, como el maíz y el frijol para México, y para Estados Unidos el jugo de naranja y el azúcar, productos que disminuirán su protección de manera gradual hasta el 2009, es decir, en un lapso de 5 años adicionales a los fijados en el Tratado para la Desgravación en la mayoría de los productos. Algunos sectores sensibles todavía están protegidos bajo el TLCAN. Se trata de sectores estratégicos para los Estados Unidos, como el sector agrícola, que dispone exigencias de acceso de mercado agrícola separadas entre México y los Estados Unidos, y entre México y Canadá. También se incluyeron reglas completas de exigencias de origen. Los productos deben ser producidos en Norteamérica o provenir de un país miembro para tener derecho a las preferencias. Además, el TLCAN contiene cláusulas de salvaguardia. El TLCAN ha eliminado la mayoría de tarifas y otras barreras comerciales en sus primeros 10 años, y para el 2008 se habrán retirado progresivamente la mayoría de las tarifas. Además, ha liberalizado sustancialmente el comercio de servicios y ha abierto los mercados públicos, incluyendo el sector servicios y el de la construcción. El TLCAN regula flujos de inversión, servicios financieros,
compras del gobierno, y protección de derechos a la propiedad intelectuales. Eliminó barreras de inversión e incluyó cláusulas para proteger los derechos de inversionistas. Las provisiones de servicios financieras del TLCAN cubren banca, seguro, e industrias de valores y proporcionaron el derecho de establecimiento de estas industrias, sujetas a algunas excepciones. Es decir, con el TLCAN, los bancos y las instituciones financieras de Estados Unidos podían establecer sucursales en México, y los ciudadanos estadounidenses invertir en instituciones mexicanas de banca y seguros. No obstante, México continuó prohibiendo la propiedad extranjera en materia de campos petroleros. Las compañías estadounidenses fueron autorizadas para competir por contratos de petróleos mexicanos, Pemex, y para operar, en términos generales, conforme a las mismas reglas con las que operan las compañías mexicanas. Introdujo mecanismos para el establecimiento de disputas de gobierno a gobierno, estableció procedimientos para tomar acciones de salvaguardia y reglas de compensación, con la presencia de un secretariado, encargado de administrar las controversias y procesos de solución. En el ramo ambiental, también se implementaron acuerdos paralelos sobre cooperación ambiental. En los sectores laboral y ambiental, fueron negociados y firmados en 1993 por el Congreso estadounidense, mayoría demócrata. Estados Unidos agregó otros elementos a la agenda internacional para lograr un clima político favorable, como la propiedad intelectual, el derecho de las corporaciones a beneficiarse de sus patentes y tecnologías en otros países, el libre flujo de información, transmisión de todo tipo de datos sin trabas políticas, los servicios financieros, profesionales, turísticos y administrativos que no entrañan intercambio de mercancías, pero representan enormes transacciones financieras, así como la alta tecnología y telecomunicaciones, donde las transnacionales estadounidenses gozaban de una significativa ventaja comparativa. En conclusión, podemos decir que el propósito principal del TLCAN consistió en legislar, canalizar y ofrecer garantías legales a Estados Unidos, para un proceso de integración económica que ya se había iniciado años atrás y que este proceso habría seguido adelante aún sin el TLCAN, pero su establecimiento consolidó la integración lograda hasta entonces y funcionó para una mayor integración. En su dimensión política, el TLCAN consolidó intereses estratégicos vitales de Estados Unidos y ha sido un punto de anclaje para la elaboración de una política hacia América Latina, tanto en lo geopolítico como en lo estratégico. Fernández, 1996. Desde la perspectiva de Estados Unidos, se plantea la necesidad de considerar nuevos mercados para sus productos. México es en este sentido un mercado importante para los Estados Unidos además de ser uno de sus principales socios en el área de importación y exportación de productos manufacturados. Finalmente, el desarrollo de una nueva agenda de política internacional, en que la participación mexicana es importante. Algunos temas en la agenda internacional de EU en los años 1992-1993 son el tema de las drogas, el tema de la conservación del medio ambiente y el tema de las migraciones, en los que, por supuesto, México tiene un rol relevante. En el caso de Canadá, se plantea la necesidad de preservar el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos y Canadá, asegurarse de que Canadá continuaría siendo un lugar atractivo para la inversión extranjera, lograr acceso al mercado mexicano para sus bienes y servicios. Es una razón fundamentalmente defensiva para evitar que el tratado entre Estados Unidos y México pudiese afectar lo logrado por la suscripción del Tratado de Libre Comercio suscrito por Canadá y Estados Unidos en 1989. También podemos ver al TLCAN con sus ventajas y áreas de oportunidad, donde, al ponerse en marcha y para incursionar en el proceso de globalización, era necesario conjugar los elementos de la libre demanda, de la oferta de bienes, pero, a la vez, de las asimetrías existentes que, paulatinamente, se han venido corrigiendo. Aún hay mucho que decir sobre este tema, pero es seguro que las relaciones comerciales con los dos países del norte de México son de gran relevancia comercial y diplomática. 3.2.3. Relaciones regionales comerciales.
El comercio en la globalización es un factor determinante para el desarrollo de nuestro país, dada la transformación de los modelos económicos y la existencia de diversas crisis. No debemos olvidar que el punto inicial fue el Tlcan. Así, de acuerdo a información de la Secretaría de Economía, en 2014 México cuenta con una red de 10 tratados de libre comercio con 45 países, 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones y 9 acuerdos de alcance limitado, acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Es un mecanismo multilateral de compensación de pagos en monedas convertibles y libremente transferibles, que tiene como fin flexibilizar y agilizar los pagos entre los países integrantes de la ALADI, con miras a dinamizar y profundizar el comercio en la región. Asimismo, de acuerdo a datos de la SE, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, OMC, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, y la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. La apertura comercial de México ha sido de tal magnitud que actualmente el país se posiciona como una de las economías más abiertas en el mundo. Algunos beneficios ligados a este proceso comercial son,